La sabana africana es un vasto bioma semiárido, definido por la brutal dinámica térmica de la estación seca. Aquí, la productividad primaria dicta la supervivencia de toda la cascada trófica. En la cima de esta red alimentaria, un reloj biológico avanza sin detenerse. Tras un periodo de gestación de aproximadamente 110 días, esta leona pantera Leo debe separarse temporalmente de su manada. El aislamiento es una estrategia evolutiva crucial para proteger a sus crías vulnerables del infanticidio y de los depredadores oportunistas. Antes del parto, los niveles elevados de prolactina y oxitocina inducen un comportamiento activo de preparación del nido. La fase de expulsión da lugar a una camada de cachorros altriciales, neonatos extremadamente vulnerables, nacidos inmóviles y con reservas metabólicas mínimas. La realidad estadística de la sabana es implacable. Biológicamente, hasta el 80% de estos cachorros no sobrevivirá a su primer año. Para la leona y sus crías, la estimulación táctil continua cumple funciones fisiológicas vitales. Más allá del vínculo maternal mediado por la oxitocina, el lamido rítmico de la madre genera una fricción mecánica que estimula directamente los sistemas digestivo y excretor aún inmaduros de los cachorros. Las interacciones juguetonas de los cachorros están lejos de ser triviales. Son complejas simulaciones neuromusculares. Mediante emboscadas simuladas, construyen activamente las rutas sinápticas necesarias para convertirse algún día en depredadores supremos. Mientras tanto, la leona mantiene un perímetro de hipervigilancia, analizando constantemente las señales químicas del viento para interceptar posibles amenazas de carnívoros rivales. Más allá de la maleza protectora, la sabana se abre como una vasta fábrica bioquímica. La flora dominante utiliza la fotosíntesis C4, una vía metabólica altamente eficiente, evolucionada para maximizar la fijación de carbono y minimizar la pérdida de agua bajo una intensa radiación ultravioleta. Este motor implacable de producción primaria forma la base estructural de todo el bioma. Esta convergencia de forraje rico en nutrientes y agua accesible genera una de las mayores capacidades de carga de mamíferos del planeta. Para una leona que enfrenta un grave déficit calórico, este ecosistema hiperabundante es una arena calculada de termodinámica. La sabana produce continuamente el combustible biológico. Ahora ella debe desplegar su biomecánica para extraerlo. Utilizando la densa vegetación ribereña como camuflaje óptico, la leona calcula su vector de ataque. Sus dedos acolchados absorben las vibraciones acústicas, permitiendo una locomoción casi silenciosa. La presa elegida por la leona es un mega herbívoro, Hippopotamus amphibius. Se desencadena una brutal lucha isométrica. La leona se lanza, hundiendo sus garras retráctiles en la gruesa epidermis del hipopótamo para anclarse, intentando un ataque preciso contra la arteria carótida. Durante varios momentos tensos, usa todo el peso de su cuerpo en un intento desesperado por agotar al mega herbívoro. Con una torsión repentina y explosiva de sus enormes músculos cervicales, el hipopótamo rompe violentamente el punto muerto, utilizando su mordida de 1800 libras por pulgada cuadrada para superar físicamente y rechazar al depredador supremo. Estas alteraciones hidrodinámicas son interceptadas de inmediato por Crocodylus niloticus, el cocodrilo del Nilo. A lo largo de la mandíbula del reptil se encuentran órganos sensoriales integumentarios especializados, capaces de detectar cambios microscópicos en la presión del agua. Calculando el vector exacto de las señales de angustia del mamífero, el depredador ectotermo inicia su protocolo de sigilo, utilizando la bradicardia para reducir drásticamente su ritmo cardíaco. Impulsado por una poderosa musculatura axial,
El cocodrilo inicia una emboscada cinética, desplegando una fuerza de mordida de 5.000 libras por pulgada cuadrada, diseñada para ejecutar un giro mortal hidrodinámico. Alimentada por una repentina descarga de epinefrina, la leona detona sus fibras musculares rápidas restantes para realizar una evasión lateral. Alcanza la orilla, pero paga un coste metabólico devastador y acumula una severa carga de ácido láctico. Microdesgarros en su sistema musculoesquelético y una acidosis láctica severa comprometen gravemente la biomecánica de la leona. Pero las corrientes térmicas transportan una línea de vida bioquímica, compuestos orgánicos volátiles procedentes de un cadáver reciente. Asegurar esta biomasa abandonada es una anomalía termodinámica, una enorme entrada calórica sin gasto cinético de caza. Impulsada por el imperativo maternal, la leona asegura la carga e inicia el agotador transporte de regreso a la guarida para convertir esta proteína en lactancia vital para sus cachorros. Mientras la dispersión atmosférica pinta la sabana con una luz roja de baja frecuencia, la temperatura de la superficie desciende rápidamente. Estas señales fotoperiódicas activan oficialmente el ciclo nocturno del ecosistema. Desafiando la brutal termodinámica de este bioma, la leona ha logrado asegurar otro día de crecimiento celular para sus crías. El amanecer se abre paso sobre la sabana africana, un inmenso escenario de supervivencia. Aquí, la brutal estación seca marca el ritmo de la vida. El calor es implacable y la tierra está reseca hasta los huesos. Los apacibles nómadas de las llanuras comienzan su rutina diaria. Se desplazan como una sola entidad, guiados instintivamente hacia el delicado rocío oculto entre la hierba. Los soberanos absolutos de este reino aprovechan el frescor de la mañana para disipar el calor acumulado en sus enormes y musculosos cuerpos. Cada respiración de la manada de leones es profunda y constante. Al reducir el ritmo cardíaco y ralentizar el metabolismo, minimizan la pérdida de agua ante la inminente llegada del sol africano. Los leones simplemente descansan, mientras reparan activamente las fibras musculares de contracción rápida y recuperan energía para la explosiva cacería que les espera. Conocida por su carácter solitario e impredecible, la madre rinoceronte es una fuerza formidable. Pero su cría es una presa vulnerable en una tierra llena de oportunistas. La supervivencia de la madre rinoceronte depende de mucho más que su enorme tamaño y sus temibles cuernos. Debido a su visión notoriamente deficiente, reconstruye constantemente el mundo que la rodea mediante un oído y un olfato extraordinariamente agudos. Un tenue y peligroso olor acaba de cruzar la sabana. Sin percatarse del depredador mortal que se aproxima, la madre rinoceronte y su cría continúan pastando tranquilamente. Esta falsa sensación de seguridad constituye el arma biológica perfecta para una emboscada. Al erguirse de repente, la leona emite una señal visual cinética, una orden silenciosa transmitida mediante la postura, que sincroniza a la manada de leones para ejecutar un ataque táctico coordinado.
La leona y el resto de la manada avanzan. Las almohadillas especializadas de sus patas absorben las vibraciones sonoras, convirtiendo cada paso en una demostración magistral de biomecánica depredadora. La manada reduce poco a poco la zona de ataque, en un silencio absoluto y mortal. Las enormes orejas de la madre rinoceronte giran como antenas de radar. Finalmente, la alerta acústica detecta el estruendo de las patas que se aproximan. La leona utiliza su columna vertebral extremadamente flexible, como un resorte biológico, maximizando la longitud de cada zancada para reducir rápidamente la distancia. Impulsada por la respiración anaeróbica, la manada acelera hasta alcanzar su velocidad máxima e inicia una persecución directa y vertiginosa contra la madre rinoceronte y su cría. Los agudos sentidos de la madre rinoceronte se intensifican drásticamente. El olor del polvo, el sudor y la muerte que se aproxima. Alcanza sus receptores olfativos con una claridad extrema. La manada de leones intenta ejecutar un derribo mecánico. Sus garras retráctiles se anclan en la gruesa armadura dérmica de la madre rinoceronte. El principal objetivo depredador consiste en seccionar la médula espinal o colapsar la tráquea, pero la enorme densidad de sus tejidos resiste activamente la penetración estructural. La madre rinoceronte convierte su masa biológica de 2 toneladas en un arma, generando una enorme fuerza cinética. Utiliza su sólido cuerno de queratina como un ariete defensivo letal. Al mismo tiempo, coloca su cuerpo para formar un escudo biológico impenetrable, aislando eficazmente a su cría de la zona de ataque de la manada de leones. La evaluación del riesgo por parte de los depredadores cambia de forma repentina. Una sola fractura ósea causada por la madre rinoceronte podría significar una muerte inevitable por inanición para los leones. El coste energético supera ahora la recompensa biológica. Mediante una retirada táctica, la manada cancela el ataque. La sabana africana recupera su equilibrio. Los elevados niveles de adrenalina en el torrente sanguíneo de la madre rinoceronte y su cría comienzan a disminuir. A medida que la radiación solar se desvanece con el anochecer, el descenso de la temperatura ambiental permite que la madre disipe con eficacia el calor corporal generado durante el combate. La supervivencia biológica está asegurada. Amanecer en la sabana. La temperatura ambiente se mantiene en 18 grados Celsius. Es la ventana termodinámica óptima para los cazadores de resistencia supremos. El licaón africano, Lycaon pictus. Sus orejas sobredimensionadas no son solo radares acústicos, son densas redes capilares que funcionan como termorreguladores, disipando el calor interno durante persecuciones prolongadas a gran velocidad. Al avanzar entre la hierba alta, la manada procesa activamente el entorno. Su visión binocular y su audición direccional se superponen. Operando en una línea dispersa, crean una red sensorial sincronizada, capaz de detectar el más leve cambio cinético en la sabana. Los tallos amarillos ofrecen un camuflaje eficaz para los herbívoros. En respuesta, este amplio asalto frontal actúa como una red biológica, diseñada mecánicamente para expulsar objetivos ocultos entre la maleza. Trinos de alta frecuencia sincronizan sus posiciones sin alertar a presas más grandes. La manada cambia por completo su modo operativo. Los parámetros de persecución a alta velocidad se desactivan. Bajan su centro de gravedad y adoptan un avance depredador a ras de suelo.
ahora operan enteramente en sigilo. Su objetivo está elevado: un afloramiento de basalto, una fortaleza geológica natural que funciona como sumidero térmico durante la noche y como bastión táctico durante el día. Aquí, una tropa de babuinos oliva, con más de 40 individuos, ha establecido su santuario en altura. La luz temprana de la mañana inicia un protocolo neuroquímico crítico: el acicalamiento social. Este comportamiento va más allá de la higiene física. La estimulación táctil libera endorfinas y oxitocina, reduciendo los niveles de cortisol en toda la tropa y consolidando sus complejas alianzas jerárquicas. Una tropa de esta densidad presenta una formidable matriz defensiva. Los machos adultos actúan como centinelas del perímetro, biológicamente equipados con caninos de hasta 5 centímetros, superiores a los de un leopardo. Representan una variable letal y de alto riesgo para cualquier depredador que se acerque. Incluso después del protocolo de acicalamiento, la tropa permanece anclada al afloramiento de basalto. Esta topografía elevada ofrece una doble ventaja biológica: máxima exposición solar para elevar rápidamente la temperatura corporal tras la fría noche de la sabana, y una visión despejada de 360 grados del bioma circundante. Dentro de este santuario elevado, la jerarquía interna dicta la posición espacial. Los machos alfa dominantes ocupan los perímetros exteriores, funcionando como un sistema de radar de alerta temprana. Su visión binocular escanea la hierba amarilla en busca de anomalías cinéticas. Su presencia física disuade a las amenazas terrestres de intentar un asalto vertical. En el centro protegido, los juveniles participan en combates simulados de alta energía. No es solo juego, es una simulación neurológica crítica. Desarrollan fibras musculares de contracción rápida y conciencia espacial para sobrevivir a futuros encuentros con depredadores. Todo mientras vocalizaciones constantes de baja frecuencia mantienen un vínculo acústico entre los 40 individuos. Para los babuinos, cada día es una guerra biológica. Atrapados entre la inanición calórica y las amenazas ocultas de la sabana, cada decisión es un riesgo calculado. Aquí, un solo error significa la muerte. Bajo el afloramiento, los licaones permanecen fijos en su formación sigilosa. Una carga directa cuesta arriba contra una tropa alerta de babuinos es biológicamente inviable. Los cánidos participan en un juego de paciencia termodinámica, esperando que un juvenil o subadulto calcule mal sus límites espaciales y se acerque demasiado al precipicio. Una percepción de amenaza aún inmadura supera los instintos de supervivencia. Impulsado por un déficit calórico, un juvenil ingenuo sale de la zona segura de la tropa. Un error geométrico fatal. El detonante sensorial se activa. Los licaones pasan al instante del sigilo al máximo rendimiento cinético, desplegando una trayectoria de intercepción sincronizada. Mediante un cerco asfixiante y veloz, el juvenil es empujado hacia un callejón sin salida, apenas fracciones de segundo antes de que los machos alfa puedan desatar un contraataque. En un reflejo biomecánico desesperado, el juvenil explota la limitación anatómica de los cánidos, la falta de adaptación arbórea. Trepa a una acacia solitaria, un refugio vertical temporal. Desde las ramas altas, el juvenil emite una frecuencia de auxilio de alto decibelio. No es solo un grito de miedo, es una baliza acústica altamente evolucionada, diseñada para atravesar el ruido ambiental de la sabana. Porta una firma biométrica específica que activa una alarma neuroquímica programada dentro de la tropa. La señal acústica desencadena una cascada instantánea de adrenalina. Abandonando todos los protocolos de forrajeo, los machos alfa se movilizan en una falange ofensiva, impulsada por la protección de su inversión genética. Una ola de varias toneladas de músculo primate y caninos letales avanza hacia el árbol.
El asedio queda destrozado por una fuerza cinética abrumadora. La colisión es instantánea. Guiados por la selección de parentesco, los machos alfa desatan un asalto de traumatismo contundente. Con caninos de 5 centímetros, esta ola de músculo primate rompe el protocolo de asedio de los perros. Es una defensa territorial asimétrica que neutraliza la amenaza en segundos y recupera al juvenil con seguridad. Superados en peso y armamento, los circuitos neuronales de los cánidos cambian bruscamente de la agresión depredadora al pánico absoluto. En la economía despiadada de la sabana, una mordida de primate significa septicemia y muerte segura. La manada se disuelve en una retirada descoordinada, pero sobrevivir al contraataque es solo el primer obstáculo. Cuando llega el colapso de adrenalina, una realidad fisiológica aterradora se impone. Han gastado una enorme cantidad de energía metabólica sin obtener ninguna recompensa calórica. Al dispersarse entre la hierba seca, la red neuronal altamente organizada de la manada degenera en una respuesta caótica de huida. Hiperventilando y visiblemente aterrados, los licaones quedan consumidos por un profundo trauma conductual. El terror inmediato del contraataque contundente de los primates se transforma rápidamente en un miedo existencial. Su reloj biológico ahora avanza de forma exponencial. La inanición prolongada comprometerá inevitablemente sus sistemas inmunitarios y romperá su matriz de caza coordinada. Esta única emboscada desastrosa ha llevado a los cánidos aterrados al borde absoluto de la bancarrota calórica. Mientras los babuinos estabilizan su vínculo acústico, los perros desesperados deben seguir moviéndose, perseguidos por la ecuación suprema de la sabana: cazar con éxito o perecer. Esto no es una retirada táctica, es una huida ciega, impulsada por adrenalina, con las colas recogidas y las orejas pegadas hacia atrás. Marcadores morfológicos clásicos de subordinación aguda avanzan de forma errática sobre el terreno abrasivo. La mente colectiva de la manada ha sido secuestrada por el cerebro reptiliano, impulsada únicamente por un mandato: poner la máxima distancia posible entre ellos y la furia primate. En lo profundo del núcleo concéntrico de la tropa ocurre una reunión maternal. La madre recupera a su juvenil. Esta intensa interacción táctil, el acicalamiento social, desencadena una liberación masiva de oxitocina, degradando eficazmente el cortisol residual del trauma matutino. La matriz social fracturada de la tropa queda reparada de forma química y física, sin fisuras. A medida que disminuye el ángulo solar, la sabana experimenta un rápido cambio termodinámico. El ciclo diurno llega a su fin. Para la tropa de Papio Anubis, esta luz menguante señala una transición conductual inmediata: abandonar todos los protocolos de forrajeo y retirarse a una fortaleza nocturna elevada. Aquí, la vida no se limita a existir, avanza, y los Ñus son el pulso indiscutible de estas llanuras. Reunidos por millones, obedecen a un antiguo e ineludible reloj biológico. Ahora mismo, solo les dicta una cosa: alimentarse. Bajo este calor reverberante, la manada parece estar completamente en paz. Su pastoreo sincronizado moldea la sabana. Al arrancar los tallos más duros, devuelven nutrientes vitales a la tierra agotada. Pero en la sabana, la paz no es más que una ilusión, una pausa breve y frágil antes de que despierten los cazadores. Aquí, un solo paso en falso puede resultar mortal.
En la naturaleza salvaje no existe la compasión. En el brutal cálculo de la supervivencia, los más vulnerables se convierten involuntariamente en escudo de los fuertes. La sabana no está en paz, simplemente contiene la respiración. Bajo el sofocante calor del mediodía, los depredadores supremos de la sabana parecen sorprendentemente inactivos. Una manada de leones puede dormir hasta 20 horas al día. No es letargo, sino una estrategia altamente evolucionada para conservar energía. Pero el hambre es un despertador persistente. Y las matriarcas siempre son las primeras en responder a su llamada. Sus ojos color ámbar son 6 veces más sensibles a la luz que los de un ser humano. No se limita a observar, calcula la distancia y selecciona a los más vulnerables. Analiza cada leve cambio del viento para mantener oculto su olor y registra cada mata de hierba seca como una posible cobertura. El resto del mundo se desvanece, dejando únicamente la geometría precisa de la emboscada inminente. A unos cientos de metros, los ñus siguen aferrados a una falsa sensación de seguridad. El viento barre las llanuras, lleva su olor directamente hasta los depredadores y mantiene oculto el peligro situado a sotavento. Los músculos de la leona se tensan, preparándose para una explosión anaeróbica de velocidad. Cada miembro de la manada comprende instintivamente su papel en la compleja geometría de la emboscada. El grupo de caza se pone en movimiento. La sabana es un escenario de profunda indiferencia. El sol golpea la tierra seca, ajeno al drama que está a punto de comenzar. En esta vasta arena, la supervivencia depende de unos pocos centímetros y de fracciones de segundo. Sin embargo, bajo esta apariencia tranquila, la naturaleza sigue siendo despiadadamente imparcial. No toma partido. Solo proporciona el escenario para el drama que se avecina. El guión fue escrito por millones de años de evolución. Solo falta ejecutarlo. Y en este escenario, el acto inicial está a punto de escribirse con polvo e instinto. La depredadora principal ya ocupa su posición. La leona guía utiliza la hierba blanqueada por el sol como una perfecta capa de invisibilidad. Al caminar sobre las puntas de las patas, reduce al mínimo el contacto con la vegetación seca. Sus omóplatos absorben cada impacto y garantizan un silencio absoluto. Se convierte en un fantasma entre la hierba. Con la cabeza inclinada hacia el suelo, el campo de visión del ñu se reduce drásticamente, creando un punto ciego potencialmente mortal. La leona debe reducir la distancia hasta situarse a menos de 30 metros. Pega el vientre contra la tierra abrasadora y aprovecha cada leve depresión del terreno para permanecer completamente oculta. De pronto, el comportamiento del ñu cambia. Deja de masticar y orienta las orejas hacia adelante. Una ráfaga cambiante ha delatado a las cazadoras. ¿O se trata de una advertencia instintiva grabada por millones de años de evolución? La tensión se vuelve palpable. El silencio es ensordecedor. La leona sabe que ha sido descubierta. El sigilo debe dar paso ahora a una fuerza explosiva. Sus enormes patas traseras entran en acción y la impulsan hacia adelante con una aceleración aterradora. La emboscada ha terminado. En una fracción de segundo, el ritmo cardíaco de la leona se duplica y sus músculos reciben el oxígeno necesario para el sprint definitivo. Todo su ser está concentrado en el objetivo. A partir de ahora, la menor vacilación convertirá una emboscada perfecta en un fracaso total. La antigua danza entre depredador y presa ha comenzado oficialmente.
La sabana estalla. El pánico se apodera del ñu aislado y desencadena una huida desesperada por sobrevivir. La leona irrumpe desde la hierba abrasada por el sol. A toda velocidad, recorre unos 15 metros por segundo. Su columna se flexiona como un resorte comprimido y potencia cada zancada explosiva. Es una carrera mortal de alto riesgo contra el rápido aumento de su propia temperatura corporal. Una oleada colectiva de pánico atraviesa la manada y convierte a miles de individuos en un único organismo en fuga. El ñu aislado lucha por reunirse con la manada, pero la leona ya está acortando la distancia. Para el ñu, sobrevivir es brutalmente sencillo. No tiene que ser el más rápido de la manada, simplemente no puede ser el más lento. El polvo arremolinado y el laberinto de pezuñas al galope forman una barrera defensiva diseñada para desorientar a la depredadora. Esta agotadora cacería es un triunfo. Aporta una enorme cantidad de calorías y suficientes proteínas esenciales para alimentar a las leonas durante varios días. El olor de un ñu recién abatido se propaga con rapidez y actúa como un faro para carroñeros oportunistas como las hienas y los buitres. Por ahora, sin embargo, la manada de leones se ha ganado el festín y transforma esta energía vital en alimento para la próxima generación de depredadores supremos. Comienza el festín de la manada. En la sabana, nada se desperdicia. Para acceder a la carne rica en nutrientes, las leonas deben atravesar primero la resistente piel del ñu. Utilizan los dientes carnaciales situados en la parte posterior de las mandíbulas, que funcionan como tijeras biológicas capaces de cortar piel gruesa y músculo con una eficacia devastadora. Las cazadoras se dirigen primero a los órganos internos más nutritivos: el hígado, el corazón y los riñones. Para obtener la mayor cantidad posible de vitaminas y oligoelementos esenciales para sobrevivir en este entorno hostil. Una leona adulta puede consumir hasta una cuarta parte de su propio peso corporal en una sola comida. Su estómago extremadamente ácido está perfectamente adaptado para digerir con rapidez enormes cantidades de proteína cruda y neutralizar los posibles patógenos presentes en la carne. Mientras la manada se sacia, prepara sin querer el cadáver para los consumidores secundarios del ecosistema. Los buitres y las hienas rodean el perímetro, esperando su turno en la mesa ecológica. El sacrificio del ñu se transforma en energía vital, lo que permite que el dominio de estos depredadores supremos continúe un día más sobre este reino dorado. A solo unos cientos de metros del lugar de la caza, una inquietante tranquilidad vuelve a apoderarse de la sabana. Los ñus supervivientes pasan de inmediato del pánico primario a una serena indiferencia. Este rápido reajuste emocional no es insensibilidad, sino una adaptación evolutiva esencial. Los herbívoros no pueden permitirse gastar valiosas calorías en un estrés prolongado. En este reino salvaje, la muerte no es más que una breve interrupción en el ritmo implacable de la vida. Es un motor termodinámico. Aquí, la luz del sol es la moneda principal que impulsa una implacable economía biológica. Para los depredadores supremos, cazar no es un acto de malicia, sino un cálculo estricto. Esperar el momento exacto para capturar esa energía con el menor gasto calórico posible. En estas llanuras, los herbívoros actúan como convertidores vivos de energía, protegidos por una red sensorial hipersensible. Cuando la radiación solar del mediodía alcanza su punto máximo, la termodinámica de la sabana cambia drásticamente. A simple vista, esta matriz árida parece un vacío inmóvil y sin vida. Pero esa profunda quietud es solo una ilusión física.
Para sobrevivir, la flora utiliza la microfilia, reduciendo la superficie de sus hojas para frenar la transpiración y retener la humedad celular. Al desplazarse por esta matriz árida, los herbívoros optimizan su eficiencia metabólica. Los facócaros buscan tubérculos subterráneos. Estas raíces funcionan como bóvedas biológicas, almacenando agua y almidón esenciales. Sus hocicos cartilaginosos actúan como excavadoras especializadas. El enorme cuerpo muscular de una leona genera un calor interno letal. Al entrar en un profundo estado de conservación metabólica, recarga activamente sus fibras musculares de contracción rápida con glucógeno. Está acumulando energía cinética explosiva, esperando que las ondas térmicas se disipen y se abra el punto ciego acústico perfecto. Presionados por la necesidad de ingerir calorías, los facócaros neutralizan su propio radar biológico. La fricción de excavar tierra seca crea una máscara sonora que oculta perfectamente al depredador que se aproxima. La leona utiliza garras retráctiles y almohadillas digitales especializadas para absorber el impacto, silenciando sus pisadas sobre el terreno quebradizo. Confiando en su coloración disruptiva para fundirse con la hierba blanqueada por el sol, calcula la distancia crítica de ataque mientras avanza estrictamente a sotavento, asegurándose de que su firma olfativa se aleje de la presa. La máscara acústica cae. Impulsada por una contracción explosiva de fibras musculares rápidas, la leona acelera hasta los 80 km por hora. El facócaro levanta la cabeza de golpe y su corteza visual se llena al instante con la realidad de la emboscada. El pánico desata una enorme descarga de adrenalina. El facócaro huye con la cola erguida, una bandera biológica que coordina la dispersión caótica del grupo. Emplea evasiones laterales impredecibles para romper el impulso lineal del felino. Se enciende una persecución espectacular a gran velocidad. El facócaro aprovecha su resistencia evasiva, mientras la anatomía de emboscada de la leona alcanza rápidamente el umbral anaeróbico, inundando sus músculos con ácido láctico debilitante. Al lanzarse directamente a una profunda madriguera subterránea, el facócaro se retira por completo del campo de batalla de la superficie. En la oscuridad, obtiene una ventaja espacial definitiva. La leona mete la pata con agresividad en el agujero, pero las garras retráctiles de un felino están diseñadas para sujetar en superficie, no para excavar con fuerza. A salvo en las profundidades, el facócaro expande la caja torácica y encaja su cuerpo contra las paredes de tierra con una enorme fuerza isométrica. La leona mete la pata a ciegas en el oscuro túnel, desesperada por enganchar a su presa. Pero el facócaro se ha retirado más profundo, fuera del alcance máximo de las extremidades delanteras del felino. Sus garras especializadas raspan la tierra vacía, sin lograr hacer contacto. Frente a este límite anatómico evidente, la depredadora suprema queda completamente impotente. Incapaz de extraer una presa que ni siquiera puede alcanzar, asume la pérdida metabólica y se marcha, derrotada por la simple profundidad de la tierra. Solo cuando las vibraciones de la superficie desaparecen, el facócaro rompe su silencio subterráneo. Primero emerge un hocico cauteloso,
realizando un riguroso barrido olfativo para confirmar que el olor del depredador se ha disipado. Al volver a la luz que se desvanece, el animal experimenta un rápido reinicio fisiológico. El sistema nervioso parasimpático se activa, eliminando el cortisol residual y desacelerando un corazón que acababa de alcanzar sus límites biológicos. Mientras la hora dorada cubre el matorral árido, el roce con la muerte queda absorbido por el crepúsculo. El ciclo se reinicia, y en esta matriz despiadada y perfectamente equilibrada, otro día ha sido conquistado. El Serengeti, un bioma extremadamente competitivo, donde la supervivencia está determinada por una brutal jerarquía trófica. Esta guerra biológica constante impulsa una carrera armamentista evolutiva cada vez más intensa. Las adaptaciones de las presas son puestas a prueba continuamente por la refinada capacidad letal de los depredadores supremos. Cuando los niveles tróficos chocan, el enfrentamiento resultante se rige estrictamente por la biomecánica y la fuerza bruta. Aquí, el derecho a existir se conquista en fracciones de segundo. Bajo el vasto cielo ecuatorial, la sabana funciona como un enorme motor termodinámico alimentado por energía solar. Aquí, hierbas altamente especializadas convierten eficazmente los fotones en una densa biomasa calórica, creando una base de aparente serenidad. A través de este paisaje bañado por el sol, enormes comunidades biológicas de consumidores primarios se desplazan mientras buscan alimento de forma pacífica y sincronizada. Sus movimientos metódicos facilitan el reciclaje esencial de nutrientes y mantienen el propio ecosistema que los sustenta. Sin embargo, este equilibrio tranquilo es ecológicamente frágil. Cuando bajan la cabeza para maximizar la ingesta de calorías, la vigilancia colectiva disminuye de manera natural. Permanecen en un estado de ingenua tranquilidad, sin saber que las suaves distorsiones térmicas de la sabana y las interferencias acústicas son precisamente las condiciones necesarias para que un depredador permanezca perfectamente oculto. Oculta entre la hierba alta, una coalición de guepardos practica una estricta conservación metabólica. Esta fase de descanso es una necesidad fisiológica, ya que preserva las reservas esenciales de ATP en sus fibras musculares de contracción rápida. En cuestión de instantes, esta reserva metabólica se encenderá y transformará la observación inmóvil en una persecución depredadora a gran velocidad. En la hembra de antílope, una cascada hormonal desencadena intensas contracciones uterinas e inicia el complejo mecanismo fisiológico del parto. El guepardo baja su centro de gravedad para aprovechar la microtopografía del terreno y evaluar el objetivo. Calcula la capacidad de huida de la madre frente a la inmovilidad total del recién nacido, esperando la geometría óptima para atacar. Esta membrana debe romperse para permitir la transición vital hacia la respiración pulmonar. La cadena cinética entra en acción. Al desatar la máxima expresión de velocidad terrestre, la columna hip flexible del guepardo se comprime y se extiende como un resorte biológico, impulsándolo más de 7 metros en un único salto fluido. Dependiendo intensamente del metabolismo anaeróbico, el guepardo compite contra los propios límites de su organismo. La red sensorial se rompe. Una enorme descarga de cortisol desencadena una respuesta de huida instantánea. El tranquilo grupo de herbívoros se disuelve violentamente en una tormenta de trayectorias erráticas a gran velocidad. Pero las matemáticas de la sabana son despiadadamente pragmáticas. Para proteger su futuro genético, la manada abandona de forma activa a los más lentos. La madre y su cría recién nacida quedan expuestas. El inevitable precio ecológico. Todavía envuelta en la membrana amniótica,
La cría permanece inmovilizada desde el punto de vista ecológico, un objetivo estático, sin ninguna defensa cinética. El guepardo ataca, una ejecución perfecta de geometría depredadora que aprovecha la máxima vulnerabilidad biológica. Pero la ecología de la sabana es profundamente impredecible. Un babuino oliva interrumpe la secuencia. No actúa por altruismo entre especies, sino impulsado por una compleja agresividad territorial, alterando de forma activa la concentración del depredador supremo. Un babuino adulto interviene. No se trata de empatía entre especies, sino de hostigamiento preventivo contra un depredador. El primate considera al guepardo una amenaza para su propia tropa y utiliza sus caninos de 5 centímetros para expulsar activamente al felino de su territorio de alimentación. Diseñado exclusivamente para la velocidad, el guepardo posee una anatomía extremadamente frágil. Según la teoría del forrajeo óptimo, enfrentarse a un babuino supone un riesgo de lesión inaceptable. Un guepardo herido no puede correr y termina muriendo de hambre. Por ello, abandona a la cría, permitiendo que el recién nacido sobreviva gracias a una interacción ecológica puramente fortuita. Guiado por un instinto primitivo, el recién nacido da sus primeros pasos tambaleantes. Bebe el calostro, un auténtico oro líquido biológico cargado de anticuerpos maternos que proporciona a su frágil sistema inmunitario la protección esencial para la vida que comienza. Mientras la hora dorada baña las llanuras, el calor implacable de la sabana cede ante el anochecer. La naturaleza declara una tregua silenciosa y fugaz. Por hoy, el frágil pulso de la vida ha triunfado. Bajo la luz que se desvanece, están a salvo. Cuando el invierno bloquea las montañas rocosas bajo 1 metro de nieve, la vida se silencia. Pero en este desierto congelado, una silueta de fuego desafía el frío. El zorro rojo. Su pelaje de invierno es una obra maestra de la termodinámica. Una capa interna densa atrapa el calor corporal, mientras que los pelos guardianes repelen la humedad. Pesa menos de 7 kilos. Su estructura es ligera, diseñada para caminar sobre la nieve sin hundirse. Es un cazador solitario, un fantasma que patrulla un reino donde el error más pequeño se paga con la inanición. Debajo de este manto blanco existe un mundo oculto, la zona subniveal. Una red de túneles donde los roedores se creen seguros, pero el zorro posee un radar biológico letal. Sus orejas actúan como antenas parabólicas independientes, capaces de captar frecuencias bajas a casi 1 metro de profundidad. Está escuchando el crujido de la nieve bajo las patas de un ratón. El cerebro del zorro procesa los datos, calcula la profundidad, la dirección y la velocidad. Un depredador invisible contra una presa oculta. La tensión muscular llega a su límite. Los cuartos traseros se comprimen como un resorte de acero. El salto.
una trayectoria parabólica perfecta. Utiliza el campo magnético de la Tierra para alinear su ataque. La gravedad se encarga del resto. Su cuerpo se convierte en un misil perforante que rompe la corteza helada. Pero el zorro no devora su trofeo. El instinto paternal anula el hambre inmediata. Esta cápsula de energía tiene un destino más importante. Debe cruzar kilómetros de bosque hostil antes de que la noche congele su casa. Llega a la madriguera, una red de túneles bajo las raíces de un abeto milenario. Al instante, los cachorros emergen. No hay ternura en su recepción. Es una competencia feroz por la supervivencia. Desgarran la carne para alimentar su rápido metabolismo. El adulto observa, exhausto. La vida del ratón ha sido asimilada. En la naturaleza, nada se desperdicia, todo se transforma. El Masai Mara, un antiguo mar de hierba, sometido a los extremos implacables de la estación seca. El agua superficial se evapora y la biomasa vegetal aprovechable disminuye rápidamente. Cada organismo aquí funciona cerca de su límite fisiológico. Sobrevivir bajo este sol ecuatorial exige una termorregulación estricta. La energía se conserva, cada movimiento se calcula. Comienza el juego de la espera. Dispersas por esta topografía abrasada, enormes concentraciones de herbívoros mantienen un frágil equilibrio. Actúan como los principales procesadores del ecosistema, extrayendo nutrientes mínimos de la celulosa blanqueada por el sol. Procesar esta dieta abrasiva requiere una fermentación digestiva altamente especializada. Cada movimiento se economiza para maximizar la extracción de nutrientes y minimizar la pérdida de humedad bajo el sol implacable. Expuesta sobre la hierba abierta, la pitón de roca africana depende del camuflaje disruptivo. Como depredador de emboscada de cuerpo pesado, conserva energía al no perseguir a sus presas. Los órganos foseta especializados situados a lo largo de su mandíbula detectan la radiación infrarroja de los herbívoros de sangre caliente, trazando el entorno mediante señales térmicas. Cerca de allí, los depredadores supremos de la sabana adoptan una estrategia diferente. La manada de leones entra en un estado de letargo fisiológico, descansando hasta 20 horas al día para evitar la hipertermia. Los sistemas de enfriamiento de los mamíferos agotan las reservas internas de humedad. La manada debe reponer líquidos y se concentra en las últimas fuentes de agua superficial del ecosistema. El entorno acuático proporciona estabilidad térmica y camuflaje a los ectotermos. La pitón de roca africana utiliza el agua para ocultar su olor, dejando expuestos únicamente sus órganos sensibles al infrarrojo. Aprovechando la dinámica de los fluidos, la pitón avanza sin alterar la superficie. Absorbida por la necesidad de hidratarse, la leona sufre un enmascaramiento sensorial completo. El ectotermo entra en la distancia crítica de ataque sin ser detectado. Los órganos sensibles al calor se fijan en la firma térmica de la leona. Al evaluar la masa biológica del objetivo, la pitón contrae su musculatura y se prepara para un ataque cinético explosivo. El ataque es instantáneo. Impulsada por enormes músculos axiales, la pitón rompe la superficie y utiliza un rápido impulso cinético para envolver de inmediato el torso del felino con sus pesadas espirales prensiles. Con cada exhalación de la leona, las espirales musculares se tensan aún más. La compresión torácica limita la expansión de los pulmones, agota rápidamente el oxígeno celular e inunda sus músculos con ácido láctico paralizante. Inmovilizada, la leona activa un último mecanismo de supervivencia, señales acústicas de auxilio. Emite llamadas de baja frecuencia para convocar a la manada. La pitón mantiene su presa letal. Sus escamas sensoriales detectan el debilitamiento del latido de la leona, identificando el momento exacto del colapso fisiológico. La llamada de auxilio enciende al instante a la manada.
Más de 1 tonelada de músculo combinado de depredadores supremos se lanza hacia adelante en una carga masiva y sincronizada, haciendo temblar el suelo mientras corren hacia la ribera. Al llegar a la orilla, la manada de leones ejecuta una defensa coordinada. Los leones atacan la columna de la pitón con una fuerza de mordida extrema, rompiendo físicamente su poderosa contracción muscular. Frente a toda la manada de leones, la pitón corre el riesgo de sufrir una fractura mortal en la columna. El coste biológico se vuelve demasiado alto. El instinto de supervivencia supera al impulso de caza, obligando a la serpiente a soltar su presa y retirarse. La presa letal se rompe. Mientras el oxígeno vuelve a inundar los músculos agotados de la leona, ella sobrevive gracias al arma evolutiva definitiva de la sabana, el poder unido de la manada de leones. Mientras la hora dorada baña la sabana, el orden regresa a la manada. En el suave crepúsculo, los leones participan en un tranquilo acicalamiento social. Este intercambio táctil es mucho más que afecto. Libera endorfinas calmantes y teje los lazos químicos que convierten a la manada en una unidad indestructible. El calor castigador se disipa, sustituido por las frescas corrientes térmicas del atardecer. Extendidos sobre la tierra, los depredadores supremos abrazan la quietud, con sus cuerpos fundiéndose de forma natural con los colores desvanecidos del paisaje. Un instante fugaz de poesía en la sabana. Sin embargo, su red sensorial permanece alerta. Mientras cae el anochecer, la manada descansa, conservando energía para la noche. Antarctica, a continent isolated by the unforgiving circumpolar current, holding 70% of Earth's fresh water within a frozen desert. Here, the cryosphere dictates all biological rhythms. During winter, the sea ice expands to cover an area larger than the continent itself, effectively doubling Earth's reflective surface. This extreme albedo effect plummets temperatures drastically, while the rapid cooling of high-altitude air generates relentless katabatic winds that sculpt the frozen topography. Yet, this freezing and dynamic matrix is far from a dead zone. Nutrient-rich upwellings driven by the ice mechanics fuel a massive hidden marine ecosystem beneath the surface. Piercing the ice canopy reveals a subglacial realm where the physical rules of survival are entirely rewritten. Here, the ocean remains liquid at sub-zero temperatures, stabilized by extreme salinity and crushing hydrostatic pressure. En esta zona de penumbra, la base de la red alimentaria flota suspendida en la columna de agua. Enormes nubes de microorganismos son cosechadas por enjambres filtradores altamente eficientes, convirtiendo la biomasa primaria en proteína densa y móvil. To inhabit this freezing abyss, the residents have evolved biochemical miracles. Many predators circulate antifreeze glycoproteins within their bloodstream, preventing the crystallization of cellular fluids while operating at a radically reduced metabolic pace. This subglacial ocean operates not as a chaotic battleground, but as a synchronized ecological network. There is no wasted motion, ensuring absolute efficiency in a resource-limited habitat. Beneath the static, frozen shell of Antarctica, a finely tuned biological engine quietly sustains the perpetual cycle of life.
Vision loses its power in these dark depths. Survival now depends on an extraordinary sensitivity to water movement. Both predators and prey feel the faintest vibrations, reading invisible waves to pinpoint each other in the pitch black. On the ice, the colony acts as a single thermal regulatory unit. Tightly huddling minimizes their surface area, creating a microclimate to resist extreme heat loss. But their high metabolic rates demand constant refueling. Leaping into the freezing ocean to hunt, the penguins transform instantly. Water pressure compresses their feathers, shifting their biomechanics, turning clumsy walkers into streamlined, high-speed marine predators in pursuit of prey. Plunging into the deep triggers an extreme biological response. Sumergirse en las profundidades desencadena una respuesta biológica extrema. Su ritmo cardíaco cae de 200 a solo 20 latidos por minuto, conservando oxígeno interno para una cacería prolongada. Capture is instantaneous. La captura es instantánea. Backward-facing bars inside their beaks securadas dentro del pico sujetan a la presa que se retuerce. Consumen la biomasa mientras nadan, manteniendo un perfil hidrodinámico impecable para continuar el ataque sin interrupción. Continue the assault. Above the waterline, there is no biological refuge. No existe refugio biológico. Relentless catabatic vientos catabáticos arrancan el calor de cualquier tejido expuesto, imponiendo una regla termodinámica brutal. En la Antártica, la superficie nunca es un sanctuary, solo una necesidad breve. En las sombras de hielo, espera una máquina biológica completamente distinta. La foca utiliza contrasombreado, un dorso oscuro que la vuelve casi invisible contra el abismo profundo. It does not rely solo de la vista. Sus vibrisas altamente inervadas detectan las estelas hidrodinámicas exactas que dejan los pingüinos al nadar, rastreando sus firmas espaciales en el agua. Situada por debajo, explota los puntos ciegos visuales de las aves. Al fijar su trayectoria, convierte su enorme masa en energía cinética y ejecuta un ataque vertical súbito y letal. La persecución se extiende. La foca impulsa su enorme cuerpo hacia adelante, venciendo la resistencia del agua con pura fuerza muscular. En aguas abiertas, su velocidad máxima rivaliza con la del pingüino, transformando el océano en un corredor balístico de alta velocidad. Pero el pingüino posee una ventaja biomecánica crítica, un radio de giro superior, con menor masa e inercia. Ejecuta maniobras cerradas y usa su cola rígida y sus aletas como timones hidrodinámicos para cambiar bruscamente de dirección. La mayor masa de la foca se convierte en una desventaja física en los giros cerrados. Sin embargo, compensa con sheer aceleración. La persecución empuja a ambos animales hacia la respiración anaeróbica, mandando que sus músculos de ácido láctico consuman sus reservas limitadas de oxígeno. Esta lucha se define en fracciones de segundo. Sobrevivir ya no depende solo de la velocidad, sino de resistir más que los límites fisiológicos del depredador. En esta carrera armamentista evolutiva, cada microajuste decide quién sobrevive y quién alimenta el ecosistema. La persecución a gran velocidad se rompe de pronto por un cambio tectónico en la presión del agua. Un infrasonido de baja frecuencia, capaz de viajar cientos de kilómetros, reverbera en el esqueleto de la foca. Algo colosal asciende desde la zona abisal.
La ballena azul, the largest biological mass ever to exist jamás en la Tierra. Aunque su anatomía la limita a una dieta de krill, no de focas, su escala convierte el océano en un vórtice peligroso. Ha llegado para explotar los mismos nutrient-dense swarms en nutrientes que atrajeron a los depredadores más pequeños. Ejecutando una enorme embestida cinemática, el Leviatán desencaja sus mandíbulas. Sus pliegues ventrales se expanden de forma exponencial, engullendo hasta 90 toneladas de agua y biomasa en apenas segundos. La foca queda atrapada al instante, no como presa elegida, sino como daño colateral dentro de este vacío hidrostático catastrófico. Luchando contra una fuerza hidrodinámica equivalente a una resaca violenta, la foca debe abandonar su propia cacería, lleva su umbral anaeróbico al límite absoluto y usa el máximo torque muscular para salir de la zona de engullimiento. Escapa apenas milisegundos antes de que las densas placas de barba se cierren. El depredador se convierte en fugitivo. En las aguas hipercompetitivas del océano, su supervivencia no depende solo de velocidad y agilidad, sino de navegar la mecánica indiferente y abrumadora de los verdaderos titanes del océano. La luz se desvanece y la noche polar reclama el hielo. Arriba, un silencio congelado y absoluto, pero abajo, el pulso biológico nunca se detiene. In the deep dark of Antarctica, the brutal ballet of survival dances on.